financera d'assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Ya sabéis que hay cosas que marcan en la vida. La primera bicicleta, la primera novia o el primer novio, la primera moto, el primer beso, el primer baile que te marcas en la discoteca o en la fiesta mayor, el primer regalo que te impacta. Pues hoy hablaremos de algo quien lo ha vivido, que le ha marcado para el resto de su vida. Pero antes vamos a saludar a Vicente Merlo, que es doctor en filosofía. Lo saludamos y bienvenido al Sapiens. Vicente, ¿cómo estamos? Muy bien, buenos días, Ferran. Es un placer conversar aquí contigo. El tema que vamos a tratar es de profundidad, ¿eh? A mí me apasiona y, bueno, yo hablo con conocimiento de causa sobre ello. Y tenemos que decir que, bueno, Vicente es un hombre que te pusiste en el mundo de los estudios, estudiaste filosofía y eres doctor en filosofía, pero aparte has viajado mucho a la India, ¿no? Mira que siempre nos llaman lugares del planeta, pero la India, ¿por qué te ha hecho este eco de llamada a ti? Bueno, yo creo que las vidas anteriores, por ponernos un poco ya a la India, condicionan bastante. Yo estoy convencido de que tuve varias vidas anteriores en la India y en el Tíbet, aunque eso no venga muy a cuento. Y el caso es que cuando terminé filosofía y comencé a pensar en hacer la tesis doctoral porque me apetecía, entre los varios nombres que barajaba, uno era el de Sri Aurobindo, que es un yogi, pensador, maestro espiritual del siglo XX justamente. Y por aquellas sincronicidades de la vida, que este cosmos, aunque a algunos no se lo parezca, está muy bien organizado y es maravilloso, pues me concedieron una beca para irme a investigar en la realización de la tesis durante 2 años allí en la India. Y la verdad es que fue un viaje fantástico que me transformó. Fantástico. Y Vicente, acabas de publicar un libro por la editorial Siglantana titulado Eres inmortal, en el cual, pues bueno, hablas de las experiencias cercanas a la muerte, un mapa del más allá. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer un trabajo de investigación sobre un tema que parece ser que se va abriendo poco a poco, pero aún está pues como estigmatizado, ocultado o silenciado cuando has vivido una experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo surge la idea? Pues las primeras influencias fueron 4 o 5 personas a lo largo de los años que me fueron contando su propia experiencia y cada una me parecía realmente impactante. Y al contarlo rebosaba una autenticidad impresionante. De hecho, cuando luego se les pregunta a los que han tenido una ECM, como se suele decir, y podemos abreviar para hablar de las experiencias cercanas a la muerte, la gente sorprendía y dice, ¿pero tú crees que es real eso que has vivido? Si parecen alucinaciones. Dice, ¿es real? No, es hiperreal. Es más real que lo que estamos viviendo aquí. Lo que empieza a dejar de parecer auténticamente real es esta vida, que pasa a ser vista como una especie de sueño, casi una ilusión. Y uno piensa, anda, la idea de Maya del hinduismo, ¿no? De que esta realidad no es la única realidad, sino que hay otra más profunda, más luminosa. Y bueno, con el tiempo fueron apareciendo libros que también me impactaron, no solo el de Raymond Moody de 1975, que es un poco el que inaugura la investigación seria científica en estos temas, aunque ya antes Elizabeth Kubler-Ross había dicho cosas muy parecidas, y me fueron pidiendo que diera alguna charla, luego algún curso, y la verdad es que son bastantes años investigando sobre eso. Y finalmente, pues salió este libro que Siglantana ha tenido a bien publicar. Supongo que como todo trabajo de investigación hay que recabar en el pasado para entender un poco el presente. ¿Tienes antecedentes de estos insólitos que digas, oiga, pues
esta persona, descartando alucinaciones o cualquier patología o alucinación derivada de lo que sea, no, esto es real, ¿en qué momento empiezas a encontrar datos fiables sobre experiencias cercanas a la muerte? Pues yo creo que es cuando comienzo a leer, yo diría que hay 3 o 4 autores que me han marcado especialmente por el rigor científico con el que realizan la investigación, por la cantidad de casos recogidos y por las pruebas empíricas, yo creo que hoy ya irrefutables, aunque a algunos les parezca exagerado. Pienso, por ejemplo, en Kenneth Ring, que tiene 3 o 4 obras fantásticas, en Bruce Grayson, que son todos los máximos expertos, y sobre todo en Pim van Lommel, que es un cardiólogo holandés, que fue el primero en realizar un estudio muy completo. De hecho, consiguió poner de acuerdo a 10 hospitales de Ámsterdam y comenzar a investigar con todo rigor los casos que se producían. Por ejemplo, todos los hospitales tenían la contraseña de que cuando se estaba haciendo una operación o si venía alguien con un infarto de miocardio, que estuvieran controlando todas las variables. De tal manera que ahí empezó a comprobarse con el rigor científico que antes todavía no existía, el que justamente cuando se les declaraba clínicamente muertos, esto significa, entre otras variables, que el electrocardiograma y el electroencefalograma da plano, por tanto no hay actividad cerebral, y desde el paradigma cientificista no puede haber actividad psicológica, pues justo cuando los electros daban planos, en esos momentos es cuando esta persona después contaba que había tenido esas extraordinarias experiencias en las que quizás entraremos en algunos de los momentos fundamentales. Entonces, claro, es ir viendo que científicos, psiquiatras, cardiólogos, pediatras, oncólogos, se tomaban esto en serio, pues lo que me habían contado los 4 o 5 amigos años antes empezaba a cobrar un relieve mucho más importante, ¿no? ¿Cómo? Bueno, y dentro de estos casos, ¿hay alguno que te haya impactado? Porque, bueno, esto es como cuando sales de casa por la mañana. Cada uno tiene un circuito, una historia que hacer, unos objetivos, unos propósitos. ¿Hay alguna experiencia cercana a la muerte? ¿O quieres comentarlo más adelante de estas que dices, esto es digno de tomárselo más que en serio? Sí. Bueno, hay dos autores que han tenido un éxito especial y se han hecho célebres contando su experiencia. Uno es justamente un neurocirujano estadounidense, Ivan Alexander, que tuvo una experiencia muy completa, porque hay experiencias cercanas a la muerte más sencillas, con menos elementos detectables, pero hay otras muy, muy complejas, las que Raymond Moody estableció como en 12 pasos, que pueden pasarse todos o algunos. Entonces, este caso de Ivan Alexander me parece ejemplar, porque él era un científico formado en la academia más estrictamente científica y no creía para nada en estas cosas. Y sin embargo, después de su experiencia, que contó en un librito que la verdad yo no aprecié demasiado la primera vez, La prueba del cielo, después de ese libro estuvo 5 años investigando muy profundamente para entender su propia experiencia, y entonces sí que publicó un libro que aquí se tradujo como La conciencia infinita, que me parece una de las obras más recomendables. Entonces creo que él ilustra muy bien el caso del científico materialista, digamos, en el sentido de dar por supuesto que no hay nada más allá de la materia, que no hay nada más allá del cuerpo y que cuando el cuerpo muere pues no queda nada de nosotros. Y ver cómo una persona de esa categoría científica e intelectual va modificando un poco a la fuerza su propia concepción de la vida es fascinante. Y la otra es Anita Moorjani. A la hora de contar la experiencia, yo prefiero el libro de Anita Moorjani, que aquí se ha traducido como Morir para ser yo, porque es una experiencia muy completa y además que ella sabe contar muy bien.
Pero luego hay, en todos los estudios científicos, antes mencionaba algunos autores, está plagado de fragmentos o de experiencias completas muy, muy impactantes. Yo diría que las que más me han impactado son las que se detienen en dos de los aspectos de las ECMs, que para mí son más relevantes para la mayoría de los investigadores y de los sujetos que han tenido una experiencia. Uno es el encuentro, después de esa salida famosa del túnel o del pozo, con una luz amorosa, dicen algunos, un ser de luz, dicen otros, una luz radiante, magnética, que me atrae, con la que en ocasiones la gente se funde, incluso descubriendo que ya no es alguien ajeno o algo distinto de mí, sino que es mi propia naturaleza más profunda. Y sobre todo la experiencia de que de ahí brota un amor incondicional, un amor que nunca la gente ha experimentado aquí en esta tierra. Ese aspecto, digamos, afectivo transpersonal, me gusta llamar, por hacer referencia a ese amor desbordante y fascinante, es un aspecto que es el que más se destaca. Pero es que en otras ocasiones hay la descripción de haber tenido acceso a un conocimiento, que algunos llegan a decir infinito, a una comprensión que está mucho más allá de la comprensión racional que generalmente utilizamos, y que da la impresión de acercarse a ese ideal que parecía puramente teológico de omnisciencia, ¿no? Recuerdo ahora una mujer que tuvo una experiencia de este tipo y decía, es que entendí todo, absolutamente todo, desde los casos más concretos de mi enfermedad, porque adquirí un cáncer, hasta el movimiento de la evolución, el sentido que tiene la manifestación y el universo en su conjunto. Además es que veía pasado, presente y futuro simultáneamente. Claro, la noción de espacio y de tiempo cambia por completo, y quizás uno ve el tiempo desde la eternidad, por decirlo en este sentido, que no solo sería poético, sino real. Y, por ejemplo, en tu libro hablas de algo interesante y curioso, ¿no? Que se ha hablado, de hecho, bastante poco, de experiencias cercanas de la muerte, pero compartidas. Cuéntanos. Esto es lo que se llama técnicamente experiencias de muerte compartida, efectivamente, y la diferencia estaría en que ya no son personas declaradas clínicamente muertas o que están pasando por un tránsito prácticamente final, sino que son personas que están totalmente lúcidas, totalmente despiertas, y que sin embargo, al estar con alguien que sí que está muriendo y quizá él está teniendo una experiencia cercana a la muerte, lo viven esas mismas personas. En los casos en los que solo es una persona quien describía haber tenido ese tipo de experiencia, pues parecía muy dudoso. Pero nada menos que el propio Raymond Moody vivió una experiencia con 4 hermanos suyos cuando se estaba muriendo su madre. Entonces, todos los hermanos es como entrar en otra dimensión, en otro estado de conciencia, y acompañan a su madre en la experiencia cercana a la muerte que está teniendo. Con lo cual, claro, una de las hipótesis científicas es que el cerebro en esos momentos, cuando se está muriendo, pues segrega determinados neurotransmisores y produce ciertas alucinaciones, pero es que los 4 hermanos que vivieron la experiencia no estaban ni a punto de morirse, ni estaban trastornados psicológicamente, sino que eran personas totalmente sanas, y sin embargo compartieron esa muerte, aunque provisional y no definitiva, de su propia madre. Y obviamente no es el único caso, Raymond Moody porque es conocido, pero de hecho Raymond Moody, cuando daba conferencias, primero preguntaba solo, ¿cuántos de la sala han tenido una experiencia cercana a la muerte? Dice, bueno, un 5% de la sala levantaba la mano. Y cuando empezó a estudiar y a tener él la experiencia de este otro tipo, volvió a preguntarlo en cada conferencia y dice, me asombré al ver
que el porcentaje era poco menor. Es decir, que un 3, un 4, a veces un 5% de las personas de la sala habían tenido una experiencia también de este tipo, con lo cual no es tan extraño como parecía. Y es que antes has dicho algo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque hasta quizás no todo el mundo lo sabe, pero esto está teniendo un auge extraordinario. Yo creo que es uno de los signos de los tiempos que está haciendo que buena parte de la humanidad, todavía no muy representativa, pero quizás pronto sí, está abriéndose esta posibilidad a resolver el enigma, el misterio más grande en la historia de la humanidad. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Se acaba todo cuando muere el cuerpo físico? Entonces, claro, es una cuestión muy, muy relevante. Bueno, claro, ¿qué es morir, no? A lo mejor tendríamos que estar hablando, yo siempre lo he dicho, cuando ya tomé conciencia, al cabo de unas cuantas décadas después de haber vivido lo mío, que no era una experiencia cercana a la muerte. O sea, lo tengo clarísimo, fue una experiencia cercana a la vida, a una nueva vida. Y yo no recuerdo lo que sentí cuando, por ejemplo, Vicente, nací, porque no lo recuerdo, pero es que bien podría ser que te piensas que se acaba este mundo y se abre un túnel que bien podría ser por cesárea, la tripita de mamá, o por pues la parte genital, que sales por allí y en seco pasas de no sé, una cromática concreta a otra quizás más espectacular. Al menos cuando estás allí no te ponen boca abajo y te dan un cachete al culo. Pero dicho esto y en tono de broma, la verdad es que entenderíamos que si el cuerpo fallece y cuando has estado cerca de alguien que ha fallecido orgánicamente, ves que en un plis-plas hay algo. Y no hace falta que ser muy intuitivo, muy perceptivo, muy sensitivo. Que decir, uy, pero si ya no está aquí. ¿Cómo? ¿Verdad? Sí. Por eso, en el libro yo creo que quizás lo más original, la aportación que no es tan frecuente en este libro, es que en una tercera parte hablo de lo que tú decías bien, un mapa del más allá, porque en la investigación lo que me pregunto es, vale, ya sabemos que en el pasado hay también, antes hablaba de antecedentes que podríamos ampliar a antecedentes históricos, y mucha gente sabe y se suele decir que el propio Platón, nuestro gran pensador tan influyente, al final de la República narra una experiencia cercana a la muerte, pero con toda fidelidad. El armenio está en el campo de batalla, se supone que lo matan y tiene una experiencia cercana a la muerte que Platón cuenta con toda precisión y diciendo cosas muy parecidas a las que se dicen actualmente, las que dicen los sujetos que han experimentado. En el mundo tibetano sucede algo parecido, no solo el célebre Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, que no es técnicamente una experiencia cercana a la muerte, sino un mapa de la conciencia que describe eso sí lo que ocurre después del morir, y también hay semejanzas muy significativas con las experiencias cercanas a la muerte, sino que hay todo un fenómeno que es lo que llaman, es la figura de los deloks. Los deloks son personas que han muerto, han sido dadas por muertas y sin embargo vuelven y traen un mensaje a los familiares de aquellos con los que han hablado. Porque este es otro de los puntos fascinantes. El temor a la muerte, o por desaparecer, o por no saber lo que va a suceder, y perder a nuestros seres queridos, es que otra de las cosas fascinantes es que en muchísimos de los casos lo primero que sucede tras salir del cuerpo, punto que también podemos comentar, en esa proyección extracorporal, es que uno encuentra a sus seres amados fallecidos y el reencuentro es espectacular, lleno de una paz y de un amor que les cuesta transmitir, pero que los transforma poderosamente y terminan convencidos de que la muerte no es el fin de nuestra existencia consciente.
Pero te decía que en esta tercera parte del libro dije, bueno, es que hay muchas enseñanzas contemporáneas, no solo de las diversas tradiciones y religiones antiguas, que nos ofrecen mapas de lo que ocurre realmente al morir, ya no solo en las ECM, que al fin y al cabo terminan volviendo todos los que la cuentan, sino quizás hay un tipo de saber que no es a través del método científico ni de la simple reflexión filosófica racional, y se han ofrecido muchas enseñanzas describiendo con pelos y detalles lo que ocurre al morir y lo que ocurre en ese periodo entre una vida y la siguiente, ya que un tema que está relacionado, aunque no directamente, es el de la reencarnación. Entonces hay especialistas, hipnoterapeutas, como ellos mismos se llaman. Yo selecciono a dos en el libro, bastante conocidos, a Dolores Cannon y a Michael Newton, que se han especializado en la regresión hipnótica. Someten a hipnosis, que es una técnica bien conocida en la ciencia, solo que en algunas ocasiones no solo recuerdan cosas de su infancia, de esta vida, sino que dan un salto y recuerdan o bien de vidas anteriores o bien del periodo entre vidas. Y estos dos, y otros muchos, se especializaron en recoger los testimonios de esas personas diciendo lo que ocurre entre una vida y otra. Pero es que esto coincide también muy significativamente con lo que, déjame que utilice el término enseñanzas esotéricas, aunque no me gusta mucho, el término esotérico está muy manoseado, pero bueno, que además, de hecho, yo entiendo la palabra esoterismo como la ciencia no explicada. Pero como siempre y en todo, esto pasa en política, en deporte, en desarrollos tecnológicos, científicos, siempre hay lo que llaman los infiltrados, que aquello ya lo tergiversan de tal manera que ya no es lo que es en su base, pero el esoterismo es la ciencia no explicada. Lo que hoy es fe, mañana es ciencia, y esto lo hemos ido viendo con la progresión de las décadas. Totalmente. Yo, de hecho, he publicado algunos libros en los que hablo del esoterismo, por ejemplo, en La llamada de la nueva era, o sea que tengo cuidado en utilizar el término, no porque a mí me cause problemas, sino porque sé que a muchos oyentes empieza a sonar a algo poco serio, pero para mí es muy serio. Autores esotéricos tan importantes en el siglo XX, como Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, como Alice Bailey, el fundador de la Escuela Arcana, como Vicente Beltrán Anglada, un investigador esotérico catalán muy importante, con una bibliografía muy amplia, y tantísimos otros, el propio Edgar Cayce, que han dicho qué es lo que ocurre en esos periodos entre vidas. Y sobre todo, mostrar las coincidencias con las ECM. Es decir, los detalles son tantos. Por ejemplo, lo que ocurriría en aquel momento es que no he utilizado el término alma todavía, que también con toda la fuerza antirreligiosa a algunos les suena mal, pero tampoco me importa utilizarlo. Filosóficamente yo prefiero hablar del sujeto autoconsciente. Nuestro yo es un sujeto autoconsciente que es independiente del cuerpo físico. Entonces, en el momento del tránsito, como me gustaría llamarlo más que muerte, lo que sucede es que como el alma se une al cuerpo en dos puntos muy concretos, uno es el corazón que nos mantiene vivos y otro hilo, el sutratma del hinduismo y del esoterismo, que va cerca de la glándula pineal. Pues en el momento de la muerte la glándula pineal segrega dimetiltriptamina, que es bien conocida en los medios científicos, aunque no siempre estaba claro cuál es su función. Pues desde esta perspectiva esotérica, la dimetiltriptamina lo que hace es rasgar la frecuencia vibratoria, el velo frecuencial que nos separa de las otras dimensiones. Y eso es lo que hace que muchas personas en el lecho de muerte tengan visiones. De hecho, hay todo un apartado de este estudio que es lo que los ingleses llaman deathbed visions, visiones en el lecho de la muerte.
¿Por qué? Porque se está produciendo ese desgarrarse el velo, que por otra parte determinadas sustancias llamadas psicodélicas o enteógenas pueden producir también, pero ya de manera más descontrolada en ocasiones, y uno ve antes de morir las otras dimensiones a las que va a ir cuando se realiza el tránsito. Se coincide totalmente en que vienen a recibirte familiares y seres queridos fallecidos, igual que otros seres de luz que pueden haber sido tus guías, tus maestros o que lo son durante varias vidas. Y después yo lo que más destacaría es la cantidad de actividades posibles que existen y que se realizan en aquellas otras dimensiones. Por ejemplo, hay templos de sanación. Cuando uno se va, no todo es como algunos de manera muy edulcorada presentan, uno ya ha llegado al cielo y es la bienaventuranza eterna. No, hay un paso por esas otras dimensiones. Los teósofos le llamaron el mundo astral y se utiliza mucho, o el plano mental, o la dimensión propiamente anímica. Entonces, hay tal orden en el universo que uno va al morir a la zona vibratoria que le corresponde según la frecuencia vibratoria de su propio ser. Sí, y permíteme, claro, tú vives una experiencia cercana a la muerte. Normalmente es una deriva o una derivada de pues una enfermedad o un punto extremo que te sucede algo, véase pues por un accidente o simplemente porque no te encuentras bien y aquello detrás hay algo más serio o otras razones. Resulta que estás allí, vives esta experiencia cercana a la muerte, pasas por un túnel, y muy bien la descripción, que es como, no sé, una máquina de regeneración celular o de conciencia, o vete tú a saber qué. Hay un contacto con unos seres que ya están en otro plano dimensional, por la frecuencia vibratoria emiten tal luz que te pueden llegar a cegar durante los primeros instantes, y es como si sales de un sitio oscuro a un sitio de hiperluz, o incluso al revés, ¿no? Que te quedas como desorientado, pero algo sucede en el otro lado, que cuando vuelves, si es que vuelves a reintegrarte en el cuerpo biológico, oiga, aquello literalmente ha desaparecido. Entonces es cuando obra, ¿no?, la experiencia cercana a la muerte, con esa experiencia cercana a otra vida, cuando vuelves, que dices, oye, pues esa enfermedad, esa patología, o eso, queda totalmente erradicado. Pero una cuestión, Vicente, y te quiero preguntar después sobre, pues bueno, como siempre, ¿no?, si no lo dice la ciencia, es que no es válido. Pero en tu trabajo de investigación, ¿te has dado cuenta también que las personas que están a esa nueva vida, o a ese otro lado, o nueva dimensión, o ese plano astral, con esos contactos de seres de luz, cuando vuelven, vienen con unas capacidades? Porque le pregunté precisamente hace poco a un jefe de cirugía que estuvo aquí en Andorra, hablando sobre ello, si vuelven con unas capacidades extra, y se convierten, en lugar de extraterrestres, en terrestres extra, más sensitivos, más intuitivos, más perceptivos. A algunos se nos abre un campo a otras parcelas que hubiese sido impensable. ¿Has llegado a alguna conclusión en tu investigación, Vicente? Sí, de hecho aquí hay también un acuerdo entre los investigadores y entre las personas que lo han vivido. Como uno se puede imaginar, no a todo el mundo le sucede lo mismo, pero en una proporción muy, muy elevada, la transformación que experimenta la persona tras una ECM es extraordinaria. Y muy concretamente, en el caso que tú decías, se despiertan dones o facultades que antes no existían. Por ejemplo, la capacidad, una vez uno está en contacto con aquella dimensión, que quizás, a mí me gusta decir que las ECM son no solo experiencias místicas, espirituales, sino también experiencias iniciáticas. Y como toda iniciación, transforma a la persona y le abre un mundo nuevo. En algunos casos es la capacidad de ver el aura de las personas o de todo
o de todo ser vivo, la visión remota, que es otra manera de hablar de la clarividencia, la telepatía, la intuición, la precognición y en ocasiones el poder de sanar energéticamente. Es decir, que efectivamente, como decías, en muchos casos no solo se transforma muy positivamente la persona interiormente, sino que despierta esas nuevas facultades. Esto es fascinante. Esto no ocurre después de tener una serie de alucinaciones, que ha sido durante mucho tiempo la primera respuesta del modelo cientificista reduccionista, ¿no? Decir, bueno, el cerebro es que en esos casos, cuando está a punto de morir, pues alucina un poco. No, ninguna alucinación produce esa transformación positiva y esa convicción en que después de la muerte no termina todo, ¿no? Y por ejemplo, que esto nos hemos encontrado mucho, y esto es, bueno, es casi como una patente de corso, ¿no? Que si la ciencia no lo demuestra, oiga, pues esto no existe. En tu libro, en tu investigación, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué hipótesis, qué teorías científicas? Pues además los he explicado muy bien, porque hay cada vez más casos, y claro, si le sucede a un campesino de la montaña, a un ganadero, pues mira, queda allí como anécdota familiar, pero si le sucede a alguien que está vinculado en el mundo de la sanidad, o altas esferas, por ejemplo, no sé, militares o gubernamentales, aquello puede trascender de otra manera, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué has investigado sobre esta parcela? Claro, primero, por una parte, unificamos y decimos todo el mundo la ciencia como si siempre se estuviera de acuerdo, como si todos los científicos estuvieran siempre de acuerdo. O sea que la unificamos como si fuera algo homogéneo, primer error, y que es falso, y después la mitificamos, que es lo que tú estabas diciendo. Una cosa es utilizar el método científico y ser un buen científico, algo que me parece fantástico, y otra cosa es la actitud que podemos llamar cientifista o cientificista, que consiste, como tú decías muy bien, en afirmar que, bueno, lo que no esté demostrado mediante el método científico no puede ser verdad y no nos importa. Esto es hacer metafísica, no ciencia, y además mala metafísica, porque está limitándose, reduciendo la capacidad de conocer a la capacidad de conocer a través del método científico. Y el método científico no tiene acceso a lo que las experiencias místicas, las experiencias iniciáticas quedan fuera del alcance de la ciencia. Entonces, no todos los científicos están de acuerdo. Durante mucho tiempo, yo diría que hasta hace 30 o 40 años, tiene medio siglo la investigación científica seria de las experiencias cercanas a la muerte, desde el libro que decíamos de Moody, Vida después de la vida, de 1975, y en los últimos 30 o 40 años yo creo que cada vez más científicos están abriéndose a la posibilidad de que esto sea cierto. Por resumir mucho, la primera reacción dominante en la ciencia es decir, vamos a ver, ¿cómo explicamos estos fenómenos que cada vez más gente nos cuenta? La primera hipótesis es la de la falta de oxígeno en el cerebro, hipoxia, o ausencia total, anoxia. Miren, es que ya sabemos que cuando falta el oxígeno en el cerebro, como cuando uno se está muriendo, pues el cerebro, no sé, se pone a tener imaginaciones y alucinaciones. Esto se ha demostrado ya que no es así. Primero, que hay muchos casos de anoxia o de hipoxia que no producen una experiencia cercana a la muerte. Y por si fuera poco, que se ha demostrado que justamente cuando se está produciendo la ECM hay más oxígeno en el cerebro que de lo habitual. Con lo cual, primera hipótesis descartada. La segunda hipótesis es decir, bueno, como no conocemos muy bien, ni siquiera nosotros los neurocientíficos, qué ocurre a nivel cerebral, pues supongamos que es algo parecido a cuando se utiliza la ketamina, que es un anestésico que además produce alucinaciones. Entonces, estas son algunas de los intentos, de las hipótesis que tratan de explicarlos, los ECM, pero que yo creo que están bastante refutadas ya por aquellos investigadores científicos, pero que ya se han abierto a explicarlo de otro modo. Y ahí es donde entra una cuestión fascinante, si quieres, que pasamos de la ciencia a la filosofía, y es el intento de construir un nuevo paradigma, una nueva concepción del mundo, o no tan nueva porque ha existido siempre, como diría la filosofía perenne, pero con lenguaje científico.
por ejemplo, en diálogo con las neurociencias y en diálogo con la física cuántica. Entonces, algunos autores como Pim van Lommel o Ivan Alexander lo que hacen es decir, pero si la física cuántica nos está ofreciendo conceptos que nos permiten comprender científicamente lo que está ocurriendo en las ECM. Por ejemplo, la idea de vacío cuántico o de un espacio no local donde la información está acumulada y puede tenerse acceso a ella. Es lo que en física cuántica se llama el entrelazamiento cuántico, en el que no vamos a entrar ahora, obviamente, pero digamos que se ha demostrado, en laboratorio incluso, que se puede producir una transferencia de información a distancia y más allá del espacio y del tiempo. Esto es justamente lo que estaría ocurriendo en ese conocimiento asombroso, infinito, al que antes hacía referencia. Con lo cual yo diría, hasta hace muy poco la ciencia lo descartaba como una especie de alucinaciones. Ahora creo que cada vez más científicos que estudian el tema en serio están abriéndose a la posibilidad de que sea cierto. Si uno mira la cantidad de canales que hay en YouTube totalmente centrados en este tema, bueno, es verdaderamente asombroso. No solo la cantidad de canales que hay, sino la cantidad de suscriptores que tiene cada uno de estos canales. Esto quiere decir que tanto en la ciencia como en la gente no necesariamente científica, el despertar del interés por este tema es verdaderamente impresionante. Sin lugar a dudas. Mira, yo te voy a explicar una anécdota. No soy yo, Vicente, de explicar, porque los protagonistas sois vosotros, pero esto es un tema que me persigue positivamente desde los 8 años. Y recuerdo un día estábamos comiendo en una mesa que habían pues personas importantes en su profesión y uno dice, oye, Ferran, explícanos estas cosas que habláis en la radio. Digo, pues mira, tal, hoy hemos tratado esto, tal. Y salió el tema de bueno, pues que hay capacidades extra que tienen algunas personas, del tal. Y salió el tema de las experiencias cercanas a la muerte y no sé qué, no sé cuántos. Y el hombre, uno de los que estaba allá, bastante descortés, por no decir otro adjetivo, fue bastante hostil hacia mí, ¿sabes? Diciendo que yo mentía, que yo me inventaba las cosas, que no sé qué, bueno, los negativos, ¿no? Gente negativa, no llega a ser oscura, pero son negativos. Digo, mira, para ya, que me va a sentar mal la comida por tu energía que estás vomitando sobre mí. Digo, el día que quieras y te atrevas, me pones a prueba. Que no soy de entrar en estos juegos, Vicente? Digo, me pones a prueba. Digo, pero no quedará así tu palabra contra la mía. Nos vamos a jugar algo. Digo, y nos vamos a jugar, si te atreves. Y le dije, estábamos en la mesa, a ver, 2, 4, 6, 8, y uno en la punta, 9 personas. Digo, y nos vamos a jugar algo que tengo ganas de tener y que no puedo comprarlo, pero nos jugamos un coche. Dice, ¿qué? Digo, el día que quieras te pongo a prueba y tú me pones a prueba y el que gana, si yo gano un coche y si pierdo tú te quedas con mi humillación hacia mí. Y bueno, se le subió un ego y dice, pues sí. Digo, pero dame tiempo. Y al cabo de un tiempo, Vicente, pues no sé cómo salió, volvimos a coincidir. Bueno, ¿qué? Aquello. Digo, ¿qué? ¿Te quedaste a gusto, ridiculizándome? Digo, vaya comida. Digo, pero tú sabes que hay una ley de rebote en el universo. Digo, sigue en pie, lo del coche. Dice, sí. El fanfarrón, aparte. Sí. Digo, vale. Al cabo, dame unos días. Y entonces, ¿cómo fue? Salió, volvimos a coincidir en la mesa y esas cosas que hablan, que si Sutanito me ha hecho, que si el otro que ese tal, esas cosas de clima laboral que no es nada conveniente, ¿no? Y salió, digo, mira, ahora que hay testigos, hacemos el ejercicio, la prueba, digo, escribe sobre papel y me firmas que si yo gano me regalas un coche y yo te diré cuál quiero y tal. Y sí, oye, allá, venga, va, tal, digo, sois testigos, ¿eh? Bueno, ¿cómo fue esto? Digo, mira, tal persona
está actuando de esta manera tan sumamente hostil hacia su entorno laboral que desde la fecha tal hasta más o menos la fecha tal, y dame 2 o 3 meses de margen de desviación estándar hacia arriba, hacia abajo, una fuerza superior la apartará durante 3 años de su trabajo. Y es más, como que tiene la complicidad de otra persona que le da el soporte para que actúe de esta manera, irá a la par. Venga, va. Y allí, pues, off the records, habían los nombres y tal. Bueno, pues tuvo que acuquinar el vehículo, Vicente. Y es que es así. Y no me gusta entrar en esto, pero es que al final llega un momento que dices, oiga, que sí, que hay algo más, que hay unas capacidades. Hay personas que tienen una sensibilidad extraordinaria, otras que se mueven, entran y salen. Y lo que te decía al principio, ¿no? Las personas que han vivido, que no es nada agradable, porque no es nada agradable, pero después lo entiendes todo, una experiencia cercana a la muerte, vienes con unas maletas de capacidades extra que vale la pena, que quizás podrían ser los que dieran el impulso a esta nueva pues sociedad que necesita un cambio, y alejarnos de esta agresividad, hostilidad, odio, envidia, y empezar a ascender, porque si no cada vez la vibración va bajando y se va sumergiendo en lo que estamos viendo, que llevo años diciéndolo. Oiga, que aquí ha empezado algo muy serio. Y claro, hay ese plano astral, esta dimensión paralela, digámosle como queramos, amigos y amigas y Vicente, en el cual puedes estar fuera de un cuerpo biológico en positivo, pero es que depende, hay el plano astral negativo, el bajo astral, Vicente. Claro. De hecho, también yo creo que hay bastante acuerdo en que normalmente a mí me gusta hablar de un cosmos septenario, un cosmos multidimensional, y establecer en 7 las dimensiones principales que existirían. Entonces, después del plano físico estaría el plano astral, que es el mundo de las emociones, del deseo, y después el plano mental, etcétera. Pues bien, lo que sucede al morir es que generalmente, antes decía ya, según la frecuencia vibratoria matemáticamente precisa de todos nuestros cuerpos y sobre todo de nuestra alma, al fallecer en el tránsito vamos a una zona frecuencial u otra. Generalmente es el mundo astral, pero la mayoría vamos a las zonas superiores, a los 2 subplanos superiores del mundo astral. Ahora bien, la gente, digamos, pues que lleva varias vidas muy negativizada, muy apegada a la materia, con emociones muy densas y muy negativas, llenas de odio, pues estos van al bajo, lo que tú llamas muy bien el bajo astral, el astral inferior, donde tienen que pasar por un proceso de purificación de todas estas emociones y luego ya ir ascendiendo. Quizás no en esta vida, sino en la próxima. Hay quien dice que estos que tienen una vibración tan pesada, de hecho quedan como una especie de sueño, dormidos, sin avanzar demasiado en aquellas otras dimensiones, como puede ocurrir, y esperan a los que podemos llamar los señores del karma, que les avisan, les llaman a la puerta y los despiertan, hablando así metafóricamente, cuando les toca volver a una nueva encarnación, y programan, como solemos hacer, digamos, el proyecto de qué es lo que quiero realizar en esta vida, de qué karma acumulado voy a intentar resolver, etcétera. Durante, aproximadamente 8 o 10 años estuve casi persiguiendo, lo digo de forma metafórica, Vicente, a personas que a ver si habían vivido algún tipo de situación de este tipo, y claro, por donde me muevo, pues tienes contacto y accedes a muchísima gente de todos los niveles, ¿no? Y hay algo curioso que, pues bueno, algunos porque conoces, otros te lo han explicado, que pues antes de vivir una experiencia cercana a la muerte, eran personas, pues bueno, bastante hostiles, malhumoradas, con resentimientos, aquello que diríamos personas tóxicas un poco, ¿no? Los que han vivido esta experiencia, curiosamente, han dado un giro de 180 grados en su carácter, oiga, y parecen
pues corderitos del amor que solo intentan ayudar, buscan mucho más su crecimiento personal en pequeñas y grandes cosas. Unos se van pues más al campo, otros se ponen de pleno en el mundo tecnológico, científico, pero ves que hay un antes y un después, y muy positivo. Es curioso, ¿no? Sí, la cantidad de gente que, por ejemplo, tiene que cambiar de profesión, porque se da cuenta de que ya no se encuentra a gusto haciendo lo que estaba haciendo antes. Gente que alucina ella misma al ver que no apreciaba a los animales y los maltrataba, y de repente el respeto y el cuidado hacia los animales, el amor que se despierta hacia toda la naturaleza, la tendencia, en lugar de tanta competitividad, al cuidado amoroso de los demás. Efectivamente, es una transformación en todos los niveles, generalmente muy positivas. Incluso deciden cambiar de ámbito laboral, ¿no? Y se ponen como emprendedores o emprendedoras de cosas que dices, ostras, espero que le vaya bien, porque como no le vaya bien, al fin y al cabo, vivimos en una economía que cada vez está todo más caro, que le entren sus ingresos. Y sí, oye, ¿cómo fluye todo? Entiendes quizás un poco cómo funciona la ecuación de la vida, ¿no? Te dan unas herramientas extra, que a lo mejor ya las tenías, pero le faltaba esa chispita de ignición. Y hay algo que cuando busqué personas, di con una persona que vivió una experiencia que curiosamente quiero que expliques la tuya, porque sale en el libro, aunque sea de forma genérica, y recomendamos leer este maravilloso trabajo de investigación de Vicente, de personas que dicen, oiga, en el otro lado ves con una claridad que parece que tengas incluso un zoom en la vista, que aquí, en la vida esta, en la tercera dimensión, pues habían nacido ciegos. ¿Cómo puede ser esto? Sí. Sobre todo hay dos otros investigadores, Kenneth Ring, de manera muy notable, que publicó un libro, Mindsight, como visión mental, que se dedicó a estudiar casos exclusivamente durante un tiempo de invidentes de nacimiento, muchos, que justamente en las experiencias cercanas a la muerte empezaban a ver por primera vez en su vida. Pienso ahora en un célebre caso de Vicky Umipek, que le decían, bueno, pero usted soñaba ya con colores, porque ahora dice haber visto colores, o tenía algún tipo de visión. Dice, absolutamente nada. Desde el nacimiento no había visto ni en sueños, ni sombras, ni colores, ni figuras, absolutamente nada. Y de repente, cuando salgo del cuerpo en una experiencia cercana a la muerte, empiezo a ver con los ojos como ustedes. Y alguien así listillo le dice, pero ¿cómo sabe usted qué colores son? Dice, no, yo no sé qué colores son, pero le puedo decir que la persona que estaba en aquella esquina y la que estaba en el centro de la sala llevaban el mismo color en la ropa. Porque claro, no tenía los conceptos para decir esto es azul, esto es verde, pero sí para reconocer las similitudes. Pues bien, hay bastantes casos ya de invidentes, igual que de niños. A mí me gusta mucho citar una frase de Melvin Morse, que es un pediatra, especialista también en ECMs, que cuando dice un poco irónicamente, a veces me reúno con físicos y me dicen que qué bien he comprendido la física cuántica, pero yo les tengo que decir que lo único que hago es contarles lo que dicen los niños que han tenido alguna experiencia cercana a la muerte. Es fascinante, ¿no? Los niños sin un conocimiento de física cuántica, cuando cuentan lo que está ocurriendo, es como si estuvieran explicando física cuántica. Hay algo que a mí, por ejemplo, me queda en el tintero. No sé si tienes algún tipo de información al respecto, pero las personas que están en coma, ¿qué crees? ¿Que viven una experiencia cercana de la muerte o van a otro plano dimensional en el cual hay una conexión total? Porque aquí respiran, aquí hay actividad cerebral, aunque no se esté en coma, la sangre circula, tú respiras, los pulmones se mueven, etcétera, etcétera, pero ¿es lo mismo o no? ¿Qué opinas? Antes hablaba de esos dos hilos, ¿no? El que va al corazón y tiene relación con la corriente sanguínea, que es lo que nos mantiene vivos. Entonces, ese hilo sigue conectado en el caso de
de la experiencia en coma. Pero el sutratma, el hilo que va junto al cerebro y es lo que nos permite ser conscientes del mundo exterior y tener una mente racional, ese hilo está desconectado. Con lo cual, normalmente, como en sueños, cada noche el sujeto autoconsciente, el alma, está teniendo experiencias conscientes en otra dimensión. Efectivamente, en alguna de las dimensiones a las que vamos cuando morimos. Lo que pasa es que se ha cortado la comunicación con la conciencia encarnada, digamos. Es decir, que una vez más, no generalicemos, porque según la persona que sea y el nivel o la frecuencia vibratoria de su conciencia, estará realizando actividades en un lugar, en un plano o en otro. Pero en principio la experiencia de coma puede ser perfectamente lo que sí se recordara, porque eso es otra, no todo el mundo recuerda las actividades que ha hecho en esas otras dimensiones sutiles durante el sueño o durante el coma, pues podría describir algo muy parecido a una experiencia cercana a la muerte, sí. Bueno, tengo un buen amigo mío que es científico e inventor que estuvo en coma y siempre me dice, cuando tocamos estos temas, dice, el dolor más grande que he sentido en esta vida fue cuando me reintegré del coma al cuerpo, ¿sabes? Y bueno, tampoco quiero hablar de su caso, pero que fue una experiencia cercana a la muerte, pero curiosamente en un estado de coma. Solo para acabar, hace pocos días, este 9 de abril de este 2024, fallecido Peter Higgs, premio Nobel, físico, ganador del premio Nobel, que bueno, a sus 94 años, él, y en sus investigaciones, dijo que había descubierto pues el bosón de Higgs, la partícula de Dios. Me pregunto si habrá descubrido en primera persona que hay algo más que une pues el universo con los multiversos al otorgar masa a las partículas. Y estaríamos hablando quizás de esa conciencia que se libera, que sale del cuerpo en el momento que se fallece. Es curioso, ¿no? Claro, claro. Esta conciencia que yo diría algo que la CCM me lleva a pensar y que coincide con ciertas concepciones orientales muy matizadas, una conciencia que por una parte es nuestra conciencia individual y es lo que hace que sea yo y no otra persona, pero que su campo de conciencia puede alcanzar o descubrirse como siendo la propia conciencia infinita, con el término utilizado tanto por Ibn Alexander como por Pim van Lommel, y que sería no otra cosa que la conciencia no dual, que tanto el hinduismo como el budismo como el taoísmo, de ella han estado hablando mucho. Con lo cual es como si fuéramos simultáneamente una parte y el todo. Es decir, somos un fractal de lo divino. Somos un fragmento, una porción eterna de la conciencia última, de la realidad última, pero además también estamos permanentemente conectados con ella y podemos tener acceso a los campos de conciencia y a la información que residen allí, en ese vacío cuántico, en ese espacio no local, en esa conciencia no dual. En un minutito que nos queda, y me encantan estas entrevistas también, bueno, me encantan todas, pero cuando hay algo que te toca de cerquita, pues esto disfrutas mucho. ¿Tú crees que algún día se podrá acceder a ese otro plano de forma pues casi voluntaria, a voluntad? Pero lo más importante, esos seres que están al otro lado, ¿cómo los tendríamos que llamar? ¿Extraterrestres, porque están fuera de la Tierra? ¿Seres de luz? ¿Cómo los tendríamos que llamar? Porque además, curiosamente, tienen forma homínida. Unos sí, otros no, pero yo que el término seres de luz me gusta, porque hay algunos que pueden ser extraterrestres, otros pueden ser intraterrenos, otros pueden estar en alguna dimensión de nuestro propio planeta, pero una de las dimensiones sutiles. Yo diría que son, bueno, para empezar, ahí hay seres también con evoluciones muy distintas.
pero quizás nos estamos refiriendo a esos seres especialmente luminosos que podemos llamarlos guías, que podemos llamarlos maestros, que podemos llamarlos sabios, que podemos llamarlos seres altamente evolucionados, como dice Neil Donald Walsh en esas preciosas obras que son Conversaciones con Dios. Y lo interesante, y con esto termino, es que podríamos y podemos relacionarnos con ellos conscientemente, aun cuando estamos encarnados y en vida. Basta con expandir nuestra conciencia. Por eso yo terminaría diciendo que hablar de las ECM no es solo hablar de un posible futuro o de las experiencias de muchas personas, sino de nuestra realidad potencial aquí y ahora, y que podemos despertar, tener esa serie de experiencias. Menuda experiencia, vivir una experiencia cercana a la muerte. Vicente, muchísimas gracias, que tu libro pues sea un éxito y que, bueno, pues ya sabes que aquí en Sapiens es tu casa, tus trabajos de investigación, todo lo que sea aportar y compartir en estos tiempos, mucho mejor, porque vete a tu saber. Yo siempre tengo en mente una cosa, como haya un cataclismo planetario, oiga, si sabes cómo desprenderte del cuerpo biológico y pasar al otro plano pitando, mucho mejor. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, amigo mío. Muchas gracias a ti, Ferran, ha sido un verdadero placer. Y amigos y amigas, como siempre, no queremos influir ni intentar convencer, pero lo que sí queremos, dicho... Además, llevo con esta retórica tantos y tantos años de lo que se expone aquí en Sapiens, pues muy importante que saquéis vuestras propias conclusiones. ¡Feliz día!